Hola, buenos días a todos los que van llegando. Sí, vamos a iniciar la sesión el día de hoy, ya que son las 9:41. Recuerden que a los 10 minutos antes de que se acabe la clase, avísenme para pasar a retirarnos. Bueno, vamos a recordar un poco lo que estuvimos hablando la clase pasada. Vamos a preguntarle a Álvarez Núñez. Álvarez, ¿qué hicimos la clase pasada? El día de ayer a la misma hora. Estamos resolviendo los problemas, creo que fue tarea. Ok, resolvimos un poquito el problema. Sí, básicamente creo que era del tema. ¿De qué tema era? ¿Te acuerdas, Álvarez? No recuerdo. Estábamos hablando del tema de movimiento y desplazamiento, ¿sale? El día de ayer también les recordé que tenían que hacer su tarea de rapidez, ¿sí? También tenían que hacer de velocidad y de otro tipo de temas, ¿sale? Bueno, el día de hoy vamos a revisar rapidez, ¿sí? Porque rapidez obviamente no es lo mismo que velocidad. Y eso es el día de hoy lo que vamos a estar hablando un poco. Voy a compartir pantalla y vamos a empezar a seguir la presentación. Hay preguntas, ¿sí? Entonces les voy a estar preguntando de acuerdo a lo que ustedes leyeron, ¿sale? Bueno, voy a compartir y vamos a iniciar. Bueno, rapidez, ¿sí? Repito, es un tema fácil, no está complicado, ¿vale? Bueno, chicos, rapidez básicamente lo vamos a representar con un V y una línea en la parte de arriba. Yo que le puse como una curva porque por lo general escribo rápido y me sale como una onda. La rapidez de un cuerpo es igual a la distancia recorrida. Y en este caso, fíjese, distancia recorrida es la X en la unidad de tiempo. ¿Sí? Aquí tenemos básicamente diferentes formas de ver la fórmula. Rapidez es igual a distancia entre tiempo. Puede ser una X, puede ser una D o puede ser inclusive una S. ¿Sí? Y la unidad de medida, ¿sí? Básicamente es metros sobre segundo. ¿Sí? Si la rapidez de un cuerpo no cambia con el tiempo es uniforme. O sea, si tenemos la misma rapidez en forma constante, decimos que el movimiento es uniforme. ¿Sí? Básicamente que sea constante. Si decimos 3 metros sobre segundo, va a ser 3 metros sobre segundo durante mucho tiempo, esa misma rapidez. ¿Sí? Si hay cambios, o sea, en la rapidez, pues vamos a tener que dividir la distancia recorrida entre el tiempo. ¿Sí? Entre el tiempo básicamente total. Y vamos a obtener la rapidez media o rapidez promedio. Eso es como, por ejemplo, que yo les diga, no sé, le diga a Manuel, Manuel, ve a Bonaterra, ¿sí? Y vente rápido, ¿sí? Probablemente me va a decir, profe, me voy en carro, me vengo caminando, me voy trotando. No, pues vente trotando. Obviamente Manuel no va a tener el mismo trote durante todo el recorrido, ¿sí? Va a bajar la rapidez, va a aumentar la rapidez en ciertos momentos y todo esto obviamente va a ocasionar que saquemos la rapidez promedio. O sea, toda la distancia que recorrió, sin importar el aumento o bajo de rapidez, entre todo el tiempo que hizo. ¿Estamos bien hasta ahí? Y voy a esperar un momento por si quieren anotar, porque vamos a empezar con preguntas directas. Entonces, recuerden, rapidez es igual a la distancia recorrida en la unidad de tiempo. ¿Sí? Podemos, por ejemplo, también decir, no sé, vamos a ir a correr a una pista, ¿sí? Una pista de 400 metros, y yo de repente les empiezo a sacar la rapidez. Probablemente, no sé, Sebastián duró 20 minutos, ¿sí? Fue muy tortuga, ¿sí? 20 minutos en los 400 metros. Entonces, 400 metros, básicamente entre los 20 minutos. Esa es la rapidez que hizo su compañero. Probablemente luego va Ángel Madrigal, y Ángel Madrigal, los 400 metros, lo hizo en 2 minutos. ¿Sí? Entonces sería 400 metros entre los 2 minutos. Ahí tendríamos metros sobre minuto. Nada más tendríamos que transformarlo a segundo. ¿Sí? Básicamente es la rapidez promedio, porque obviamente no tenemos la misma rapidez constante. ¿Dudas con esta información?
Ok, vamos a seguir. Ahora, le voy a preguntar a Zamora Rodríguez. Zamora, ¿la rapidez es una cantidad escalar? ¿Tú qué opinas? Sí. Sí. Sí, claro que sí, ya que solo nos va a dar la información de la magnitud y unidad. No nos dice dirección, ¿sí? No nos dice sentido. Únicamente nos está diciendo magnitud y unidad. Que era lo que yo hace rato les comentaba, que vamos a darle una vuelta, ¿sí? A una pista de 400 metros, pues únicamente tengo la magnitud y la unidad. No estoy tomando la trayectoria, no estoy tomando básicamente el sentido que lleva, únicamente tomé esa información. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Les digo esto porque luego me dicen, profe, es que no sé si la rapidez es un vector o es una cantidad escalar. Es una cantidad escalar porque únicamente nos da información de magnitud y unidad. Es todo. ¿Sí? Como decir 3 metros por segundo. ¿Sí? Básicamente es todo lo que sé, no sé en qué sentido, no sé en qué dirección, no tengo un punto de apoyo como tal, únicamente sé esa información. ¿Sí? Vamos a preguntarle ahora a... Sería bueno. Antonio García, menciona la principal diferencia entre distancia recorrida y desplazamiento. Sí, lo estuvimos hablando en la clase pasada. El desplazamiento es el punto inicial es el punto final y, bueno, el cambio de posición en sí. Y la distancia recorrida, pues, es la trayectoria. La trayectoria, ¿ok? Bueno, había levantado la mano Corrales, pero sí es muy importante lo que dijo su compañero. ¿Sí? La distancia recorrida es el movimiento que realiza el cuerpo. Puede ser lineal, puede ser curvo, y se representa con la fórmula que ya comentó su compañero, ¿sí? Punto final menos el punto inicial. Mientras el desplazamiento, ¿sí? Pues obviamente viene siendo ya un vector propiamente, ¿sí? Donde obviamente lo vamos a representar con coordenadas polares, ¿sí? Que vienen siendo las coordenadas rectangulares que más adelante vamos a ver. Pero recuerden la distancia, ¿sí? Como hemos comentado, si la distancia es el movimiento que tiene un cuerpo, tanto en forma lineal o curva, y aquí la fórmula, no, la fórmula era básicamente distancia total era igual a distancia 1 más distancia 2. Ahí tuve un error hace un momento. Y mientras el segundo es un vector, ¿sí? Donde vamos a tener coordenadas rectangulares o polares. Y aquí si aplicamos punto final menos punto inicial. Repito, la distancia es básicamente el movimiento o trayectoria, ¿sí? Que básicamente tiene el cuerpo, puede ser lineal, puede ser curvo, y lo vamos a representar básicamente con la fórmula, donde vamos a tener que distancia total es igual a distancia 1 más distancia 2. ¿Sí? Mientras el segundo, que es el desplazamiento, es un vector que lo vamos a representar con coordenadas polares, ¿sí? Y también lo podemos calcular, la magnitud de ese desplazamiento, con la fórmula de punto final menos punto inicial. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ahorita la siguiente te toca a ti correrlas, ¿vale? Bueno, la siguiente pregunta es para ti, Corrales. ¿Se considera la distancia, rapidez, desplazamiento y velocidad como vectores? ¿Tú crees que puedas entonces decir que todas esas son vectores o algunas de ellas son vectores? Algunas de ellas nada más. Algunas de ellas, ¿cuáles crees que serían vectores de esas 4 que se indican? El desplazamiento y la velocidad. Correcto, únicamente el desplazamiento y la velocidad son vectores, ¿sí? Ya que obviamente nos van a decir magnitud, nos van a decir dirección, punto de apoyo, ¿sí? Y sentido, ¿sí? Mientras que la distancia y rapidez, pues son independientes de la dirección.
¿sí? Básicamente, únicamente nos interesa la magnitud, básicamente lo que tenemos, que viene siendo los metros por segundo. ¿Sí? Pero cuando tenemos velocidad decimos, vamos a 3 metros, no, vamos a 100 kilómetros por hora y pues llevamos una trayectoria lineal, ¿sí? Y esta trayectoria lineal, o sea, estamos dando ya más información, ¿sí? De ese fenómeno que está pasando. Mientras que la distancia y rapidez, pues no lo estamos dando como tal, ¿sí? Era lo que hace rato también les comentaba, que no sé, le decía Manuel, vente corriendo desde tu casa. Yo cómo sé que Manuel tuvo la misma rapidez, ¿sí? En cada instante, claro que no, ¿sí? Va desacelerando y al mismo tiempo acelerando, ¿sale? En forma lineal o tal vez a través de una curva. La siguiente, vamos a preguntarle de lo que leyó a Arana Atzel, ¿sí? Define rapidez y velocidad instantánea. Entonces, ¿qué sería rapidez y velocidad instantánea? Yo ya te puse una de las respuestas abajo, faltaría nada más velocidad instantánea. La velocidad, no sé, es como en la aceleración nada más, en un Más o inicio. menos, ¿sí? En este caso, la velocidad, ¿sí? Instantánea es una cantidad vectorial. Es importante que lo recuerdes. Y como hace rato lo dijimos, la rapidez instantánea es una cantidad escalar. Todo lo que tenga que ver con rapidez es cantidad escalar. Lo que tenga que ver con velocidad es un vector, ¿sí? Básicamente la rapidez es la relación entre distancia respecto al tiempo. Mientras que la velocidad es la relación del desplazamiento respecto al tiempo. ¿Sí? Que como ya hemos visto, la distancia, el desplazamiento no es lo mismo. Ya lo vimos en los casos, por lo general la distancia siempre es superior en relación con el desplazamiento. Y recuerden que la rapidez, chicos, puede ser lineal, puede ser curveada, ¿sí? Y es tanto constante o puede ser no constante. Le podemos decir que un carro pues, puede permanecer constante si lo dejamos, digamos, apretado y tenemos totalmente el ángulo de 0 grados, porque si lo tenemos inclinado, pues no. Y no constante, pues podemos ser nosotros mismos, salimos a correr, ¿sí? Una distancia y pues no tenemos la misma rapidez. Vamos bajando y subiendo al mismo tiempo. ¿Sí va quedando claro esto de rapidez y velocidad? ¿Están seguros? Recuerden, rapidez es una cantidad escalar. Únicamente es la distancia recorrida entre el tiempo. ¿Sí? Y ahorita nos dimos cuenta que también la distancia, pues obviamente es una cantidad escalar, porque obviamente hicimos 3 metros, 5 metros, 12 metros. Es una distancia, una cantidad escalar. ¿Sí? El desplazamiento, pues ya tenemos que tener punto inicial y punto final. Tenemos una dirección y tenemos un sentido. Tenemos magnitud y tenemos punto de apoyo. Velocidad también, ¿sí? También es un vector, ¿por qué? Porque también tenemos toda esa misma información, esas 4 características. Si recuerden que un vector no puede tener 2 o 3 valores, únicamente tiene un valor. Y para que vayan reflexionando. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Algo que como que digan, profe, es que no me queda muy clara esa parte. Lo vuelvo a explicar. El punto es que lo entiendan. ¿No? Bueno, vamos a pasar a la siguiente actividad, que es la actividad A4, ¿sí? Vamos a estar resolviendo estos ejercicios de rapidez. ¿Vale? El primero dice, un atleta recorre los 100 metros planos a una rapidez media de 9.21 metros sobre segundo. ¿En cuánto tiempo terminó la carrera? Ustedes ya tienen su fórmula. La fórmula venía al inicio de la clase. De hecho, también viene en su libro. ¿Sí? Básicamente nos dice que la rapidez, donde sale la rayita arriba, la rapidez es igual a distancia sobre tiempo. ¿Sí?
También su libro lo expresa como S entre T. ¿Sí? La nomenclatura que ustedes quieran usar. Y recuerden que esto va a tener unidades siempre de metros sobre segundo. Tanto la rayita se la voy a poner. Ahí está. Entonces hay que ir calculándolo. Y ahorita vamos a empezar a resolver de manera grupal. Vayan haciendo ustedes, les voy a dar un tiempo para que ustedes también puedan expresar su conocimiento, puedan reflexionar, ya que esos ejercicios son muy sencillos. Hay que despejar la fórmula, el número 1. ¿Sí? Y te lo van haciendo ahorita regreso, Ricardo. Ya volví. Más tarde les voy a subir la lista de vinas, está actualizada, ya que hubo una pequeña modificación.
Porque nada más dos equipos se van a cambiar ahí en las binas. Pero todo lo demás está bien. Vamos a preguntarle la 1 a López Katia. López Katia, ¿qué harías en la 1? ¿Qué harías? Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo, perdón? Lo cambiaría a metros sobre segundo. Pero en la 1 ya tienes todo metro y metro sobre segundo. Perdón. Pues es que depende cuánto sea, o sea, si son segundos, son minutos. Vamos a dejar que el tiempo nos den segundos. ¿Tú qué harías? En la 1. No sé, es que esa me la salté. ¿Te adaptaste? Ok, vamos a preguntarle mientras. Pineda Gael, ¿qué harías en la 1? Se tiene que dividir la distancia entre la velocidad. Ok, vamos a tener que dividir la distancia entre la velocidad. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué lo harías así? Porque ¿Qué te piden? es el despeje de la fórmula. Correcto, es el despeje de la fórmula porque estamos buscando el tiempo. Entonces vamos a despejar el tiempo básicamente de esta fórmula. ¿Sí? Como dijo su compañero, en este caso pues tendríamos tiempo es igual a distancia, ¿sí? Sobre velocidad. Ahora, perdón, rapidez. La noción de que siempre veo velocidad. Ponemos aquí si quieren nuestra rayita y nuestra pequeña rayita aquí abajo. ¿Sí? Por lo tanto, pues lo único que tenemos que hacer es sustituir los datos. Yo tendría 100 metros en la parte superior dividido entre 9.21 metros sobre segundo. Nos damos cuenta que metro se va con metro y nos queda segundo. ¿Cuánto te dio, compañero Pineda? 10.86 segundos. Ok, 10.86 segundos. ¿Sale? ¿Qué quiere decir esto? Que este atleta terminó la carrera en 10.86 segundos. ¿Sale? Y aquí nos damos cuenta que metro se va con metro. ¿Sí? Y básicamente nos queda por leyes de externos por internos, segundo nos queda en la parte superior. ¿Listo? Vamos a recibir ahora a revisar, perdón, la 2. Barrera González, Evelyn. ¿Sí? Barrera, ¿qué hiciste en la número 2? La verdad no la he hecho, maestro. Estaba terminando de anotar. Ok. Bueno, te espero. Te espero para que nos des la estrategia para poder resolverlo.
Listo, maestro, ya la hice. ¿Cómo lo harías? Creo que sería lo mismo de la de arriba. Tiempo entre distancia. Distancia entre velocidad, ¿no? Más bien eso. Ya que ahorita lo que tú estás diciendo es que estamos buscando el tiempo, ¿sí? Ujú. Entonces, automáticamente, pues tendremos que utilizar la misma fórmula. Como tú lo acabas de decir, tiempo es igual a distancia sobre rapidez. Velocidad. ¿Sí? Rapidez. Yo también a veces me equivoco, me falta por eso la rayita. Sí, aquí le voy a poner la rayita chiquitita. Estamos hablando de rapidez, ¿sí? Aquí no estamos especificando mucha información al respecto. En la Sí. rapidez, pues obviamente tenemos que poner la información. Tenemos 133 kilómetros, y lo vamos a dividir entre la rapidez media, que es 48.5 kilómetros por hora, ¿sí? Por ley de externos e internos, pues nos va a dar básicamente horas, ¿sí? Como resultado. Pero déjame poner aquí la línea para que no se nos vaya a pasar. Aquí está. ¿Y cuándo te dio el resultado? 2.74 2.74, horas. Sí. aproximadamente 2.7 horas, ¿sí? Ah, Si lo ok. llevamos a segundos, ¿cuánto sería? O no, si quieres nada más lo dejamos así, ¿sí? No le veo el caso transformarlo a segundos, ya que pues automáticamente nos están preguntando, ¿sí? Entonces estaría aproximadamente la respuesta 2.7 horas. ¿Sale? ¿Dudas con esto? ¿No? Está muy clara la información. Recuerden, rapidez es básicamente una cantidad escalar, ¿sí? No es un vector porque nos falta más información. Número 3, vamos a preguntarle a López Rojas Carolina. ¿Qué hiciste en esa? En esa, como son 670 kilómetros por hora y nos dice que lo hizo en 5 horas, pues entonces lo multipliqué y me dio 3.350 kilómetros. Ok. Bueno, básicamente tenemos que buscar la distancia, como lo dijo su compañera. Si tenemos que estar buscando la distancia, recuerden la fórmula, pues vamos a tener que la distancia, en este caso, pues sería igual a la rapidez por el tiempo. Así como hace rato lo comentó, vamos a poner la rayita aquí arriba para saber qué es rapidez. Entonces, pues básicamente es una multiplicación. Tendríamos 670, ¿sí? 670 kilómetros por hora va a multiplicar a el tiempo que fueron 5 horas. ¿Sí? Y aquí pues vemos cómo se cancela hora con hora y nos quedan kilómetros. ¿Sí? Donde nos documentó hace un momento que era 3.350 kilómetros. ¿Sí? Entonces aquí vemos cómo se cancela básicamente hora con hora. Vamos a preguntarle a Monroy en la número 4. Monroy, platícanos, ¿qué hiciste en la 4? Bueno, yo esa no la hice con ninguna fórmula, o sea, la hice con la lógica, ¿no? Entonces dividí 6.62 entre 50 y me dio como resultado 0.324, que significa que cada 0.324 pues, o sea, es el equivalente a un metro, ¿no? Entonces cada eso da como resultado 0.1 segundos.
Entonces, si dividimos 0, multiplicamos 0.324 por 54, nos da 7.14. No sé si me entendí. Sí, dices, pero no va por ahí porque estás diciendo que la persona va a tener una rapidez constante, pero un corredor sabemos que por lo general no presenta una rapidez constante. Sí alcanzo a entenderlo tu resolutivo, ¿sí? Pero en este caso no podría ser así porque el corredor no mantiene una rapidez constante, sino tiene una rapidez media. Entonces, básicamente, cuando tenemos rapidez media, es cuando de repente incrementa su rapidez y luego lo baja. Y así sucesivamente está en un proceso no constante. ¿Sí queda claro, Monroy? Sí, sí, o sea, sí se podría hacer de esa manera, pero tendríamos que tener rapidez nada más. Ahí la palabra rapidez, pero tenemos rapidez media. ¿Sale? Ahora, vamos a preguntarle a Sebastián, ¿cómo lo harías? El 4. Pues yo primero anoté los valores que nos daba, los Ajá. cuales era que recorrió 50 metros en 6.62 segundos, Ajá. lo cual nos da una velocidad de 7.5. Y después nos dice que la velocidad media a lo largo de la carrera fue 7.1. Y ahí podemos poner la distancia restante, que son los 150 metros. Y ya simplemente hacemos la fórmula para sacar el tiempo, lo cual es 150 entre 6. Bueno, yo puse 6.8 porque tuve que encontrar un valor que sumado a los 7.5 y dividido entre 2 me diera los 7.1 que dice ahí. Entonces me dio 22.05 segundos. 22 puntos. Ok. Sí. Muy bien, se puede resolver así. Sí, tiene congruencia, por eso es importante la interpretación del problema. ¿Sale? Básicamente, está bien lo que hizo su compañero. ¿Sí? Lo que hizo fue básicamente poner, como comenta, ¿sí? En este caso, tenía 200 metros inicialmente, ¿sí? Pero luego recorrió 50. Entonces, básicamente tenemos como distancia 150, ¿sí? Y López, recuerda, Sebastián, recuérdame cómo sacaste la rapidez para esos 150. Pues puse la rapidez. Simplemente encontré un valor que 7.1, pues, a ver, bueno, 7.5 y 6.8, el valor medio es ese. Ok, muy bien. Sacó básicamente el promedio, ¿sí? De la rapidez. Bueno, vendría siendo de la rapidez básicamente. Pero también es importante aquí indicar, ¿sí? O sea, está bien tu análisis, Sebastián. Pero obviamente aquí hay una pequeña discordancia, ¿sí? Ya que el 6.62 son los segundos, ¿sí? Y obviamente la pregunta, ¿sí? Va dirigida a esos 150, o sea, está bien, o sea, está cercano al resultado, tu análisis. Sin embargo, pues tenemos que plantearnos primero lo siguiente. Tenemos una distancia total de 200 metros, ¿sí? Como dijo su compañero, luego obviamente recorre primero 50 metros y eso nos da un total de 150 metros que aún falta por recorrer, ¿sí? Y la pregunta viene enfocada a lo siguiente: ¿cuánto tiempo tarda en recorrer la distancia restante? ¿Sí? O sea, la distancia restante, o sea, de estos 150, ¿sí? Para que la rapidez media a lo largo de toda la carrera fuera de 7.1. Entonces, básicamente esa es la rapidez, 7.1 metros sobre segundo, ¿sí? Ya que recuerden que la rapidez promedio es todo básicamente lo que recorrió esa persona, ¿sí? Aquí únicamente al principio del problema te está especificando el tiempo que duró al recorrer los 50, ¿sí? Pero obviamente aquí te está dando la rapidez media, o sea, total que hizo el corredor, ¿sí? Entonces, lo que teníamos que hacer, repito, es a 200 metros restarle 50 metros porque son los primeros que recorrió. Nos da 150 metros. Posteriormente nos dice el problema el tiempo, ¿sí? Entonces, básicamente aquí estamos calculando el tiempo, ¿sí? De otra manera,
donde sabemos que es la distancia entre la rapidez. Pero nos está dando la rapidez media, ¿sí? La rapidez media es de todos los 200 metros, pero es un promedio de todas las posibles rapideces que tuvo el corredor, ¿sí? Y por lo tanto, 150 entre 7.1 metros sobre segundos nos da un valor de 21.126 segundos. ¿Sale? Aquí obviamente no podemos usar reglas de 3. ¿Por qué? Porque tenemos variación en la rapidez. ¿Sí? Y pues básicamente tenemos que enfocarnos en los datos que nos están hablando. Recuerden, rapidez media es el promedio de todas las rapideces que tuvo el corredor, ¿sí? O el objeto de estudio. ¿Sale? Y rapidez, así en forma general, ¿sí? Pues básicamente recuerden que es únicamente la distancia entre el tiempo, considerando que obviamente todo fue constante. ¿Sí? Si ya no fue constante, estamos hablando de rapidez media. ¿Sí queda clara esta información? Sí. Muy bien. Vamos a hacer muchos ejercicios. Y básicamente van a leer las diapositivas de velocidad y aceleración para la siguiente clase. Entonces, antes de presentarse es importante que las lean para que obviamente haya más dinámica durante la clase y mayor reflexión. ¿Dudas hasta aquí? Profe, tengo una duda. ¿Y te escucho? Es que, bueno, yo entendí que la velocidad de 7.1 metros por segundo es la velocidad de los 200 metros, no de los 150 metros. Correcto. Ok, Antonio, fíjate bien. Entiendo tu punto. Esos 200, eso, digamos, el corredor, obviamente recorrió los 200 metros en una rapidez promedio de 7.1 metros por segundo. Esa es la representación total. ¿Sale? Obviamente, los primeros 50 metros, pues obviamente él tiene una rapidez, ¿sí? Englobada en esos 50 metros. Sin embargo, obviamente después de esos 50 vienen los 150, ¿sí? Pero no puedes conocer un valor, o sea, no puedes conocer la rapidez en esos 150. Lo único que te da el problema es la rapidez promedio de los 200 metros. ¿Sí? Sí entendería tu punto de que primero, calculo primero la rapidez que tiene en los primeros 50. ¿Sí? Y luego calculo la rapidez en los 150. Y hago una diferencia de tiempo. ¿Sí? Pero obviamente esa rapidez es promedio de todo lo que obviamente recorrió, teniendo en cuenta también los 50 metros. ¿Sí? ¿Sí quedó claro, Antonio? No, ya quedó resolvido mi duda, gracias. Sí, es que básicamente si el problema nos dijera que fueron rapideces diferentes y no dijera la rapidez promedio al final del problema, pues sí podríamos hacer básicamente un poco como lo estuvieron manejando algunos compañeros. ¿Dudas con esto? ¿No? Bueno, chicos, hasta aquí les estaremos dejando. Por favor, lean las diapositivas de velocidad y aceleración para el día viernes para llevarnos más prácticamente la clase. ¿Sí? Por mi parte sería todo. Nos veríamos la siguiente sesión. ¿Sale? Cuídense mucho y hasta la próxima. Profe, ¿por qué se divide entre 7.1? Ese 7.1, ¿sí? Son todas las rapideces que tuvo en los 200 metros. Digamos que sacaban la rapidez a los 50 metros, sacaban la rapidez a los 100 metros, a los 150 y a los 200. ¿Sí? Se hizo un promedio y ya se obtuvo la rapidez, ¿no? Entonces, este 7.1 únicamente nos representa el valor total de los 200 metros. Pero ya está considerado también los 50 metros. ¿Sí? Entonces, tú lo que tienes que sacar primero es básicamente, como la pregunta va enfocada al resto de la distancia que recorrió, pues tenemos que hacer una resta de 200 menos 50, nos da 150.
Esos 150 están dentro de una rapidez promedio, ¿sale? Que le corresponde el valor de 7.1. Por eso estamos tomando ese valor. Ahora bien, si el problema no te dijera rapidez promedio en ese apartado, ¿sí? Te está hablando de la rapidez del resto de los 150. ¿Sí? Ahora bien, también se puede entender el problema de la siguiente manera. Que el problema te dijera que esa rapidez total, ¿sí? También está en función de la rapidez inicial, o sea, de los 50 metros. ¿Sí? O sea, por ejemplo, que la última rapidez que te dio, que también engloba los 50 metros. ¿Sí? Entonces, si te está diciendo eso, tendrías que hacer básicamente diferencias, ¿sí? Para poder encontrar la rapidez de los 150. Entonces, aquí importa mucho cómo viene el problema, ¿sí? Porque rapidez promedio es como la total, o sea, es básicamente como genérico, ¿sí? De todo el recorrido. Si ya dice únicamente rapidez, es en función de un fenómeno, así digamos, directo. ¿Sí? Y recuerden muy bien, cuando hablamos, para que lo puedan ver de otra manera, rapidez constante es únicamente un valor. Rapidez no constante es que vamos variando y es una rapidez promedio. ¿Vale? Ok, profe, gracias. No, de nada. Nos vemos, hasta luego.